absorción o lavado de gases es un método que se usa con frecuencia para retirar de los gases de desechos de los procesos de manufactura química y combustión. Las especies indeseables desde el punto de vista ecológico. El gas de desechos se pone en contacto con un solvente líquido en el cual son muy solubles los contaminantes potenciales y las demás especies del gas de desecho son casi insolubles. La mayoría de los contaminantes quedan en la solución y salen de la torre lavadora con el efluente líquido del gas limpio. Se descarga a la atmósfera. El efluente líquido puede descargarse a una laguna de desechos o someterse a otros tratamientos para recuperar el solvente y transformar el contaminante a una especie que pueda liberarse de manera segura al ambiente. Un gas de desecho que contiene CO2, un precursor de la lluvia ácida, y otras especies que se designarán de manera colectiva como A, se alimentan a una torre de lavadora, donde se ponen en contacto con el solvente B, que absorbe el CO2. La velocidad de alimentación del solvente a la torre es 1000 litros por minuto. La gravedad específica del solvente es 1.30 y la absorción de A y la evaporación de B en la torre lavadora puede ignorarse. El gas de la torre se eleva a través de una serie de platos, que son unas placas metálicas perforadas con muchos orificios pequeños, y el solvente fluye sobre los platos y a través de los bajantes a los platos inferiores. Las perforaciones de cada plato emergen burbujas de gas y se elevan a través del líquido que los cubre, y esto permite que el dióxido de azufre se difunda de las burbujas pasando a la solución. Del gas de alimentación se determina con un medidor de orificio y un manómetro diferencial de mercurio. Se utiliza para medir la caída de presión a través del orificio. Los datos de calibración del medidor se muestran en la siguiente tabla, donde es horas por milímetros y volumen por metro cúbico entre minutos. Puede determinarse por la fórmula donde P y T son la presión absoluta y la temperatura del gas. Un detector electroquímico se emplea para medir la concentración de dióxido de azufre en las corrientes de gas de entrada y salida. El dióxido de azufre del gas muestrado se observa en una solución a la cual se aplica un voltaje fijo, y la fracción molar del dióxido de azufre en el gas se determina a partir de la corriente resultante. La curva de calibración del analizador en una recta en una gráfica semi-logarítmica de Y mol del dióxido de azufre sobre moles totales contra R, que es la lectura del analizador, la cual pasa por los siguientes puntos. Tenemos una tabla en donde Y está en la escala de log logarítmica y R es la escala rectangular, y se obtienen los siguientes datos. En la temperatura tenemos 75 Fahrenheit, en la presión tenemos 150 CIA, en H, que es el medidor del orificio, que son 210 milímetros, R del dióxido de azufre analizador, el primer valor tenemos 82.4, y R del dióxido de azufre analizador, que es el siguiente valor, son 11.6 gas de salida. Y en total tenemos el gas de alimentación. Inciso A. Dibuje y etiquete completamente un diagrama de flujo de proceso para incluir en el etiquetado el molar, caudales de dióxido de azufre, fracciones molares de las corrientes de gas y los caudales másicos y dióxido de azufre, fracciones de masa de las corrientes líquidas. Demuestre que al depender tiene 0 grados de libertad. Inciso B. Determina la primera fórmula para calibrar el medidor de orificio graficado volumen contra hora en ejes logarítmicos y la segunda fórmula para calibrar el analizador de dióxido de azufre. Calcule la fracción másica de dióxido de azufre en la corriente de efluente líquido y la velocidad a la cual se retira el dióxido de azufre del gas de alimentación. Kilogramos por dióxido de azufre sobre minutos. Los diámetros de los platos de la columna lavadora por lo general miden de 1 a 5 metros
y los de las perforaciones de 4 a 12 milímetros, los cuales causan la formación de muchas burbujas diminutas en el líquido de cada plato. Piense en las ventajas de que las burbujas sean lo más pequeñas posibles. Bueno, para comenzar, aquí tenemos nuestro diagrama de flujo, en donde la corriente 1 es el gas de desecho, la corriente 2 es el disolvente de alimentación, la corriente 3, gas efluente, y la corriente 4, el líquido efluente. La corriente 1 lo vamos a nombrar como A, la corriente 2 como B, la corriente 3 como C, y la corriente 4 como D. Tenemos 8 incógnitas que se muestran en el diagrama de flujo que realizamos. Hay 3 componentes de dióxido de azufre, solvente que es B, las especies de gas restante A, por lo que podemos decir que tenemos 3 balances de materia independiente. Podemos analizar que se pueden convertir a fracciones molares dando 2 ecuaciones más, y tenemos un orificio que se puede convertir a una tasa de flujo volumétrico, donde sería una ecuación más. Entonces, para la corriente 1 conocemos lo que es la temperatura y la presión, por lo que la tasa de flujo volumétrico se convierte a una tasa de flujo molar. Para determinar los mejores valores de ajuste para la pendiente y para B, nos ayuda esta tabla, que es el caudal volumétrico y H, en donde el caudal tiene un valor de 100, de 200, 300 y 400, mientras que H tiene un valor de 142, 204, 247 y 290. Sacamos el logaritmo natural del caudal, que nos da un valor de 4.60517. El segundo es 5.298317, el tercero 5.703782 y el último 5.99146.5. Y para H, el primero es 4.955827, el segundo 5.31812, el tercero 5.509388 y el último 5.669881. En total tenemos que la pendiente es 0.511 y la intersección, que es B, es 2.638. Solo hay 2 puntos para el analizador, dado que se supone que los datos son una línea recta en ejes semilogarítmicos, y que sabemos que la ecuación que relaciona la lectura del analizador, que es R, con la fracción molar del dióxido de azufre, que es Y, y debe estar en esta forma. La pendiente y la intersección están dadas por pendiente, que es igual al logaritmo por 0.0166 menos logaritmo por 0.117 entre 20 menos 90. Como resultado es 0.06. En la intersección es logaritmo por 0.00166 menos 0.06 por 20, que nos da como resultado menos 7.601. Por lo tanto, tenemos la fórmula para el medidor de orificio y el analizador, que son logaritmo por V, que es igual a 0.511, logaritmo por H más 260 y logaritmo de Y, que es igual a 0.60, logaritmo por R menos 7.60.
Para el flujo 1 calculamos los siguientes valores. Primero ocupamos una fórmula que es para el medidor del orificio de analizador, que ocuparemos la que es logaritmo por V, que es igual a 0.511 por el logaritmo de H, que H es el medidor de orificio, que equivale a 210 milímetros, más 2.6, que esto nos da como resultado 5.33. Bueno, tenemos el volumen 1 que vale 207 metros cúbicos sobre minutos. Pasamos a hacer la fórmula de la densidad molar del gas, que es la presión, que equivale a 12.2. Lo vamos a multiplicar por lo que es la presión de 150 psi entre 14.696 psi sobre atmósferas, más una atmósfera. Esto lo vamos a dividir por lo que es la temperatura por Kelvin. Entonces tenemos una temperatura de 75 grados Fahrenheit. Le vamos a sumar lo que es 273.15, lo que es Kelvin, lo vamos a convertir a Kelvin. Esto nos va a dar un resultado de toda la ecuación, que es 0.460 mol sobre litro. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña conversión para obtener mol sobre minuto, ya que en el volumen 1 tenemos 207 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, para poder tener los moles ocupamos 207 metros cúbicos sobre minuto. Lo multiplicamos por lo que nos dio la densidad que son 0.460 mol sobre litro. Entonces lo multiplicamos por mililitros sobre metros cúbicos. Esto nos va a dar un resultado de 95.3 por 10 a la 3 mol sobre minuto. Ya que vamos a eliminar vamos a eliminar metros cúbicos y vamos a eliminar litros. Por lo tanto nos va a quedar mol sobre minuto. Bueno, por lo tanto ocupamos la siguiente ecuación, que es el medidor del orificio y el analizador, que es logaritmo por Y, que es igual a 0.06, por R, que R es del dióxido de azufre, que equivale a 82.4 menos 7.60. Esto nos va a dar un resultado de 2.66. Entonces, Y1 del dióxido de azufre equivale a 0.0702. Bueno, ya que tenemos las siguientes tres corrientes, esto deja solo tres incógnitas del diagrama del proceso, que es Y, Y4, E, Y4 y el dióxido de azufre, haciendo un balance de moles en la especie de A dada, que en este caso sería N2 es igual a 1 menos Y1 de dióxido de azufre es igual por N3 por menos 1 menos Y3 del dióxido de azufre. En este caso queda como 95.3 por 10 a la menos 3 moles sobre minutos multiplicado por 1 menos 0.0702, que esto es igual a X3 por 1 menos 0.0100, y ya del resultado de N3 al despejarla queda como 89.0 por 10 a la menos 3 moles sobre minutos. Bueno, ya haciendo un balance de masa en B da que N3 es igual a M4, que es igual a multiplicado por 1 por X4 de dióxido de azufre, queda como 1300 kilogramos sobre minutos, que esto es igual a M4 multiplicado por 1 por X4 al dióxido de azufre. Dado que esta ecuación tiene dos incógnitas, necesitamos otra ecuación, un balance de dióxido de azufre que sin embargo tenga cantidades molares en las corrientes 1 y 3, pero cantidades másicas en las corrientes 2 y 4. Necesitamos ser consistentes en las unidades, por lo tanto realizamos un balance de masa en SO2 multiplicado cualquier cantidad molar por el peso molecular del dióxido de azufre. De aquí sacamos que MW es igual a 64,07 del apéndice de A.
que en este caso queda como N1 es igual a Y1 por el dióxido de azufre y es 95.6 por 10 a la menos 3 moles sobre minutos. Lo multiplicamos por 0.0702 y se vuelve a multiplicar por 64.0 por gramos sobre minutos y queda como el resultado es 89.0 por 10 a la 3 moles sobre minutos. A esto se le multiplica otra vez los 0.0100 por los 64.07 gramos sobre mol, que en este caso se baja y queda como también se le agrega el M4 por X4 del dióxido de azufre. En este caso, al momento de despejar, queda M4 por X4 del dióxido de azufre, que es igual a 4.24 por 10 a la 3 gramos sobre minutos, y queda como resultado 424 kilogramos sobre minutos en este problema. Sustituyendo estos valores, el valor de la masa de B sería 1300 kilogramos sobre minuto es igual al M4 por 1 menos X4 del dióxido de azufre, que es igual al M4 menos M4 de X4 del dióxido de azufre, que es igual al M4 menos 424 kilogramos sobre minuto, que en total M4 es 1720 kilogramos sobre minuto. Esto del X4 del dióxido de azufre son 424 kilogramos sobre minuto entre los 1720, que nos da un total del 0.246. Entonces la fracción de masa del dióxido de azufre en el efluente líquido del X4 del dióxido de azufre es 0.246. La velocidad a la que se elimina el dióxido de azufre de la corriente del gas es la velocidad a la que el dióxido de azufre sale de la torre del efluente líquido. Esto es Y4, que se calculó anteriormente. El dióxido de azufre solo puede transferirse del gas al líquido cuando los dos están en contacto. Si hay más contacto entre el gas y el líquido, la transferencia del dióxido de azufre será promovido. Hacer burbujas más pequeñas pero más aumenta el área de la superficie, por lo tanto hacer burbujas pequeñas aumenta el área de la superficie total y promueve la transferencia entre las fases gaseosas y líquidas.